Venga, amigos, comenzamos ya nuestro live por Instagram y justamente ya conectados, tanto Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, que ya con ustedes y con nosotros y con ustedes, y este servidor Damaso Jiménez. Quiero comenzar este espacio lamentando la desaparición física ya de un gran baluarte de la zulianidad y de la música como es Edwin Pulgar, ocurrida hace poco, el día de hoy. Y bueno, comenzamos nuestro programa haciendo memoria del recuerdo de este gran zuliano que vivía en Houston, pero pasaba algunas temporadas por aquí, por Orlando, con muchos amigos aquí en esta zona central de la Florida. Antonio de la Cruz desde Washington, vamos a estar hablando un poco del tema luego de la fuerte represión en el país. Eh, Todo esto después de la liberación de Alex Saab, prácticamente que a mi juicio rompió completamente el acuerdo. ¿Qué pudo haber pasado allí? Sabiendo que esta situación se iba a agudizar, toda vez que, bueno, uno de los planteamientos más importantes de ese acuerdo de Barbados era la habilitación. No tenían por qué inhabilitarla, pero que todos los factores pudieran participar abiertamente en un proceso electoral limpio. En el Nacional Polianalítica indica que María Corina Machado goza en este momento del 50% contra un Maduro que no llega ni al 20%. Por supuesto, eso es quizá uno de los activadores de esta represión y de este cambio de narrativa donde hay una gran persecución de los activistas de los derechos humanos, incluyendo la expulsión del Comité de la Corte del Consejo Interamericano de los Derechos Humanos que estaba aquí en Venezuela atendiendo unos asuntos. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos Feliz días, domingo. Damaso. Un placer estar contigo y nuestra audiencia. ¿Cómo está el sonido? ¿Te escuchas bien? Yo te Muy escucho muy bien. ¿Tú a bien, mí? qué bueno, qué bueno. Mira, justamente, bueno, esta introducción queríamos ver ya 8 días, ¿no? Bueno, mucho más porque fue un jueves, ya creo que ya 10, 11 días de la detención del activista Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano. A tu juicio, ¿qué está detrás de esta detención? No solamente que está detrás de esta detención, sino por qué se mantiene todavía eh, separada completamente de sus abogados. Rocío San Miguel fue usada como un símbolo para seguir buscando que María Corina Machado nombre su sustituto. ¿Okay? Veamos por qué. El acuerdo de Barbados es lo que permite al régimen de Maduro, si se da en alguna manera, tener legitimidad en un proceso electoral. Si él rompe el acuerdo de Barbados, es el escenario 2018, que no va a gozar de legitimidad internacional. Entonces, ¿por qué el acuerdo de Barbados es importante? Porque fue firmado por parte del régimen de Maduro y lo que se reconoce como la plataforma unitaria, que es la que agrupa la mayoría de los partidos demócratas de Venezuela, y los países que acompañaron a esto. Entonces, eso tiene un vestigio, eso recubre al proceso electoral de legitimidad. Entonces, Maduro no va a sacrificar en este momento el acuerdo de Barbados. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque si no, ya le hubiera dado la patada completa a la mesa y se hubiera agilado. Y hubiese sido el producto de 2018 que él sabe que va a ser sancionado. ¿Qué ocurre? Si vemos los interlocutores que acompañan a Maduro internacionalmente, como Lula, Da Silva y el mismo Petro, todos han confirmado que el acuerdo de Barbados es vigente, tiene que tener la importancia que se merece. Entonces, ¿qué pasa? Si ese es un dato fijo que tenemos, que Maduro no es competitivo frente a María Corina Machado, por más que haga. María Corina Machado es hoy la que goza de la voz popular. La voz del pueblo es María Corina Machado.
Entonces, la diferencia entre uno y otro, acabas de nombrar una encuesta de más de 30 puntos y hay otras que le dan hasta 60, 70 puntos de diferencia. Entonces, él necesita que María Corina Machado nombre su sucesora o su sucesor para poder él ser competitivo. ¿En qué sentido? En que si María Corina nombra a su sucesor o sucesora, ella traiciona ese mandato que le ha dado el pueblo el 22 de octubre. Y por lo tanto, hay una desesperanza nuevamente. Y esos votos que ella logró levantar con entusiasmo, que se encuentra como ninis y como abstencionista, que inicialmente debemos recordar, Damaso, que el año pasado, en esta época, representaba más o menos un 60%. Ella logró reducir eso fuertemente a un 20%. Volveríamos a tener ese 60% desencantado y ahí quedaría un 40% donde Maduro es competitivo, porque Maduro, tú lo acabas de señalar, está cerca de un 15-20%, y entonces en una elección donde vayan varios candidatos, eso se diluye y Maduro puede con Barbados, ¿verdad? Con el acuerdo, ser elegido. Entonces, aquí lo que Maduro ha hecho, la apuesta de Maduro, del régimen, es básicamente meter la máxima presión para que María escoja y elija su sucesor. Hasta Para que ahora se traicione, no le ha resultado. Maduro está buscando que María Corina se traicione a sí misma y traicione el mandato que le dio la gente el 22 de octubre pasado en las primarias. Totalmente. Esa es la apuesta de Maduro y de su entorno. Y por eso mete presos a los de 20. Y por eso, en el caso de Rocío San Miguel, no solamente tiene un elemento de un mensaje para María Corina Machado, en la que si pudo haber metido a una mujer como es Rocío San Miguel, con su trayectoria y con su pulcritud, en términos de que no es golpista y todo el mundo lo sabe, es porque yo puedo hacer lo que me da ¿No? la gana. Y lo que representa Rocío San Miguel para la comunidad internacional en este Por momento. eso Es te lo decir, estoy le está dando diciendo. una patada a la comunidad No, internacional. Le le sabe. está dando un mensaje, ¿verdad? Donde dice, yo puedo aquí hacer lo que quiero. Pero hay algo interesante ahí, Damas, que es que los Estados Unidos no ha cerrado todavía el acuerdo. Los Estados Unidos le dice, estás hasta 18 de abril. Él le puso fecha de caducación. ¿Por qué? Porque le está dando todavía una esperanza que los factores internacionales, Brasil sobre todo, y Colombia, puedan llegar a un acuerdo en la que podamos tener una transición pacífica en Venezuela. Vuelvo con Rocío, porque aquí hay una idea que debemos plantear, que es que Rocío es un mensaje también para las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Dentro de las Fuerzas Armadas, a nivel de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, hay malestar. No quieren seguir con este status quo que hoy tiene el rey. Ellos quieren que se respete la voz del pueblo. No quieren repetir un 2 de diciembre con el referendo consultivo sobre Guyana, que lo vieron y vieron cómo 2 millones de participantes, y esa es la cifra, se convirtieron en 10 millones. Entonces, ellos están decididos a que el evento electoral que se dé se respete esa voluntad en términos de votación, no de golpe, en términos de votación. Y eso sí es muy difícil. Si esos mandos, que son los que controlan el Plan República, están en esa perspectiva, en esa acción, y en la que creen que Barbados es el que te da el marco de referencia, que no están actuando fuera de la ley. Entonces Maduro también está actuando, mandándole un mensaje a las Fuerzas Armadas, donde esos grupos también atemorizarlo. Y a través de la operación Brazalete Blanco, poder meter a todo el mundo, civiles y militares. Entonces, aquí hay una jugada muy identificada por el régimen de Maduro, que le ha resultado en el pasado, ¿verdad? Donde los líderes o dirigentes de la oposición han traicionado de alguna manera ese mandato que reciben y que les ha resultado. Lo que pasa es que María Corina Machado se le ha convertido en una piedra de tranca muy dura, en términos de que ella lo ha sostenido y lo dice, es hasta el final. Porque aquí hay ahorita una tensión en dos extremos. Uno jala por un lado y el otro también. No hay ahorita convergencia, sino o lo podemos ver como un choque de trenes también, si siguen en esa posición ambas partes, porque es la que puede dar una salida al país. Y
hoy el lado más débil para mí es el lado del régimen, porque María tiene la voz popular, tiene el pueblo, mientras que el régimen está aislado. Y todo lo que hay que hacer para hacer la solución en Venezuela está en manos de Maduro. No está en manos de María, está en manos de Maduro. Maduro es el que puede hacer la elección, es el que puede habilitar, es el que puede dejar de reprimir, mientras que lo que Maduro quiere es que le quiten preso a su cabeza, que le quiten el juicio de la CPI. Eso no está en manos de María, eso está fuera. Pero claro, por supuesto, Antonio, totalmente de acuerdo contigo, pero Maduro tampoco quiere dejar el poder. Es que no, por ningún punto, por ninguna, no hay, Estados Unidos está buscando un espacio posible, en la igual la Unión Europea, de escape, ¿no? De una especie, porque Maduro está prácticamente, como tú lo señalas, confrontado por todo por diferentes puntos. Ahora, él se está no tiene nada de credibilidad, pues el planteamiento justamente de un atentado en un año electoral. Todo parece un guión, uno de esos viejos guiones de telenovela cubana, ¿no? Y el brazalete blanco lo que se le está convirtiendo es en un brazalete rojo, porque justamente la cantidad de importantes personeros que van a terminar detenidos y presos y secuestrados, bueno, lo está cometiendo el brazalete rojo de Maduro. Así que fíjate que luego de la liberación de Alex Saab, ahora los últimos días de diciembre, como parte del acuerdo con Maduro, bueno, ahora le ha tocado señalar que no es la liberación de Saab lo que determinaría si Maduro permite a los venezolanos ir a unas elecciones, porque Maduro no tiene votos, pero tiene el poder, tiene la institución, todo se llama dictadura justamente. Por cierto, ya Mujica señaló que ya se le puede llamar dictador, como decía él, pero ya me puede llamar... Las formas se han cuidado, pero ya Maduro le ha dado una patada a la forma. Pero a lo que quiero ir es que ahora lo que está pidiendo Maduro es, para que haya unas elecciones libres, sigue el chantaje criminal, es cuando Estados Unidos y la Unión Europea levanten ahora todas las sanciones. Quieren levantar todas las sanciones para poder ir nuevamente a un diálogo, a un acuerdo, continuar el acuerdo de Barbados. ¿Qué opinas tú de ese nuevo planteamiento de los secuestradores de Venezuela? Precisamente esa es la próxima jugada de Maduro. Maduro, ¿qué es lo que quiere? Dice, ok, la comunidad internacional democrática quiere elecciones en Venezuela. Y el nuevo paso, después de haber hecho con Juan González, haber logrado todo, y Juan González creyendo, porque ahí fracasó la política de Juan Y ahí González. fracasó Juan González. ¿Tú crees que por eso fue la salida de Juan del González? Consejo de Seguridad Nacional. No, la salida de él fue porque va para la campaña electoral de Biden, pero sí ha fracasado en su política. Creyendo que otorgándole todas estas concesiones, iba a lograr que Maduro, sin embargo, sí alcanzó algunos logros, por supuesto, la liberación de los americanos, las primarias, eso se logró precisamente por esa actividad, pero cuando se dieron cuenta de lo que significó la primaria, se pusieron la mano en la cabeza del régimen de Maduro. O sea, no iban a permitirlo, y tienes tú la razón en términos de que Maduro no tiene incentivos para una salida democrática en Venezuela. Sin embargo, la mejor incentivo que él tiene es negociar su salida. O sea, definitivamente esto, si él está hoy en una posición débil, hay un sentimiento entre las Fuerzas Armadas a nivel de escuadrón de Comacate, en términos de no querer seguir una situación como la que estamos, porque vuelvo a decirte, el escenario 2018, donde se vuelve a aislar, donde vuelve a haber sanciones, donde hay dificultades, donde Lula y Petro, que quieren ayudar a blanquear al régimen a través también de colocar negocios en Venezuela con sus empresas, no pueden hacerlo porque si está sancionado no hay una manera de transar la parte financiera de los negocios porque están sancionados. Entonces, ir a ese escenario, Maduro también lo conoce porque lo vivió ya desde el 2018. Entonces, él anda buscando, básicamente su gran foco en este momento, si bien es cierto, ha apostado, ha doblado la apuesta, ¿verdad? Para buscar que le quiten el preso a su cabeza, básicamente porque lo de la CPI es imposible. O sea, pero el preso a su cabeza sí puede quitárselo de Estados Unidos de alguna manera, ¿verdad? Y buscar, básicamente, entender que María no
nombre su sustituto. ¿Por qué? Porque eso es lo que a él le da realmente una estabilidad en términos de una elección que él pueda ser competitivo, jugar con el acuerdo de Barbados, porque el acuerdo de Barbados no tiene grandes cosas. El acuerdo de Barbados lo más fuerte es que cada organización escoge su candidato. El resto son cosas normales dentro de cualquier elección, si lo ponemos a ver. O sea, abrir el registro electoral, fijar una fecha que la fijaron después de septiembre, permitir que los candidatos puedan ir a los medios de comunicación. Si tú sacas a María Corina de esa ecuación, todos pueden ir y ninguno levanta pasiones en Venezuela. Los 41 partidos que se reunieron con Maduro no llegan al 5% de intención de voto. Entonces, se puede cumplir. O sea, Maduro va a decir, claro, cumplamos el acuerdo, pero me sacan a María Corina. Entonces, ¿cómo logras tú en una estrategia? No puedo, porque es la decisión de los venezolanos. Los venezolanos tomaron una decisión de quién es su representante para esta candidatura, para esta presidencia. Y Maduro, entonces aquí es precisamente donde está el juego, donde hay que continuar en una actitud, en una posición, en una estrategia de llegar a montar. ¿Por qué? Porque lo acabas de señalar tú. ¿Qué ha pasado con la posición de María Corina Machado? Pepe Mujica llama dictador a Maduro. Si María Corina se hubiese bajado, Pepe Mujica no lo llama dictador, porque ya estaríamos en otra posición. ¿Qué ha logrado eso? Que Brasil, a través de Amorín, digan, Venezuela nos ocupa mucho el incremento de la violencia y lo vamos a tratar a través de nuestra embajadora, que va a llegar a Caracas, que ya está en Caracas, o Lula, el 2 de marzo, que se reúne en la CELAC, en una de las islas del Caribe, si mal no recuerdo, San Vincent y la Granada. Entonces, le ha levantado el costo a él. Y Estados Unidos no ha roto, cuando dicen, bueno, pero Estados Unidos no ha tampoco ha descartado eso, porque antes, ¿cuál era el argumento del régimen de los aliados de Maduro? Es que Estados Unidos no permite que en Venezuela se dé una solución, porque lo tiene sancionado. No, Estados Unidos dice, nosotros seguimos esperando, y si bien es cierto, pareciese una posición débil, sí es en términos de que ha sido traicionado por Maduro, pero no es tan débil cuando tú ves que lo compromete a Maduro a tomar decisiones y sigue equivocándose. Con Rocío San Miguel se equivocó nuevamente, porque no esperaron esa reacción internacional tan fuerte que hoy tiene. ¿Qué crees tú que vaya a pasar? ¿Qué crees tú que vaya a pasar con Rocío San Miguel en las próximas semanas? ¿Van a mantener el secuestro? Y van a tratar de explicar lo inexplicable. Si España, a través de Zapatero, no se activa, Rodríguez Zapatero, Rocío San Miguel va a pasar un buen tiempo en la cárcel, porque no hay incentivo. ¿Cuál es el incentivo que vas a hacer? Rocío San Miguel no es canjeable por cualquier cosa, ¿no? O sea, no tiene ese valor de cambio en términos como ocurrió con los gringos y con los sobrinos de ¿cómo se llama? Cilia Flores y Alessab. No hay, porque es venezolana. Entonces aquí, pero es venezolana española. Aquí quien tiene que asumir ese liderazgo es Zapatero, Pedro Sánchez, con Zapatero, que tiene el nivel, el leverage para poder ejercer, hablar con el régimen. Y saldría, por supuesto, expulsada del país, pues no se quedaría en Venezuela, que es lo que pasa en esos casos. Entonces, yo pienso que si no hay eso, vamos a tener a Rocío San Miguel por mucho tiempo. Mira, Antonio, bueno, nos están escribiendo, interesante todo el planteamiento que estás haciendo en este momento, pero nos dicen que piden que hable un poquito más alto porque algunos seguramente al problema del dispositivo, pero si no es así, te están pidiendo que hable un poquito más alto. Mira, estás hablando justamente de las exigencias que tiene Maduro post la liberación de Alessandro, ¿no? La última frase que dijo Maduro al respecto dice, bueno, queremos elecciones libres de sanciones. Ese es el dilema. Ahí está el dilema para Maduro. Que las quiten todas para ir a unas elecciones frescas, utilizando su cinismo particular, frescas, bonitas y buenas en el tiempo que determine la Constitución y el Consejo Nacional Electoral. Que quiten las sanciones. Que quiten, por supuesto, el precio por su cabeza. Como forajido que es, ¿no? de una gran cantidad de delitos que todavía no ha confrontado, y eso será
en otro tema, en otro tiempo. Pero todos sabemos, ¿no? Que una vez, en caso tal, no sé qué va a ser el nuevo asesor de Biden, que le tocará, pues, llevar a cabo la regulación de la posibilidad de nuevamente sentarse en un acuerdo. Pero todo el mundo sabe que pase lo que pase en cuanto a si María Corina o no, que yo no creo yo creo que María Corina también llega hasta el final, decida por otro candidato, pues sencillamente la fórmula ya está hecha. Ya la hizo Daniel Ortega. El que venga será inhabilitado igualmente. No va a dar posibilidades. Mira, hay una deuda grandísima con el registro electoral. Hay una gran cantidad de irregularidades dentro del proceso. Los, los, los venezolanos que estamos en el exterior no tenemos ninguna posibilidad. Muy pocos de los, o sea, hay un porcentaje muy mínimo de los que pueden votar, pero la gran mayoría no se ha inscrito en el registro electoral porque no hay apertura de los consulados. Así que es prácticamente está minada el proceso electoral, sea cual sea la fecha que coloquen, a menos que sea intensivo y con muy buena fe que quieran hacer los cambios necesarios para que se lleven a cabo unas elecciones limpias. Mientras tanto, todo el proceso está completamente secuestrado por este régimen. Sí, definitivamente la cancha está inclinada a favor del régimen de Maduro, en términos del manejo del Consejo Nacional Electoral, el manejo del Tribunal Supremo de Justicia, que es el otro actor con la sala electoral. Sin embargo, Maduro no está solo, no es una isla, ¿ok? En términos de poderse aislar y tener esa condición. Él tiene actores internacionales y tiene intereses que forman parte de la geopolítica mundial. Entonces, no es totalmente independiente, Maduro no es independiente en ese sentido, porque Nicaragua, los Estados Unidos la tiraron, vamos a llamarlo así, en términos de negocio, a pérdida de inversiones, y la dejaron, porque realmente no aporta nada en términos geopolíticos por ahora y en términos de elecciones aquí en Estados Unidos. Entonces, porque recordemos que aquí también afecta, una de las condiciones son los emigrantes venezolanos, que realmente afecta aquí en la política interna de Estados Unidos. Pero además, cuando vemos que Juan González deja la Casa Blanca y asume Danny Erickson, que viene del ser también él viene a ser subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental. Él viene a cerrar el juego, básicamente, porque lo que queda de aquí a las elecciones, estamos en el mes 2, en el mes 11, 8, 9 meses, ¿verdad? Entonces, él no viene a hacer. Aquí quien está asumiendo el rol importante es Anthony Blinken. De hecho, cuando viene a Sudamérica, va a Brasilia, se va a reunir con Lula, ¿verdad? Para ver lo del G20 que sucede este año en Brasil, y van a hablar el tema de Venezuela, electoral. Y va a Argentina y va a hablar con Milei, el presidente Milei, también el tema de Venezuela. Entonces, aquí quien está asumiendo ese rol de terminar, de llegar a una salida pacífica en Venezuela, es el Departamento de Estado a través de Anthony Blinken, que es el hombre que está asumiendo y que pregunta en el Departamento de Estado cómo está lo de Venezuela. Entonces, aquí hay que observar esa parte. Yo creo que las condiciones están dadas en qué sentido. Maduro sabe que una elección contra María Corina Machado no es competitivo desde el punto de vista que la trampa va a ser obvia y no va a ser fácil si él quiere ganar esa elección. Él tiene ya la parte económica, porque cuando habla de sanciones, se le olvida decir que le quitaron las sanciones económicas, claro, restituyeron la de oro, que volvieron al mercado negro a tener que transar los bienes en el mercado negro para poder hacerlo. Y eso es un negocio básicamente de la guerrilla colombiana, el ELN y los generales de la cúpula que están metidos ahí y algunos miembros del clan de Maduro. Pero a él la que más le afecta son restituir las sanciones petroleras, porque allí si él ha venido, si vemos el comportamiento dólar-bolívar, se mantiene bastante estable, o sea, se mantiene entre los 37, 38, y eso es reflejo de que le están ingresando divisas lícitas. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro, ok,
puede exponerse e irse al estilo Nicaragua, como tú lo dices, e irse al modelo Nicaragua. O el modelo cubano, que ya tiene 60 años ahí. ¿Cuánto tiempo le durará eso con el descontento que ya hay y la presión que hay? Bueno, juegue, se la puede jugar, está bien. Es una decisión que él puede tomar. Y tiene menos su salida desde el punto de vista controlada, en la que él puede garantizarse una salida que pueda ser airosa en términos de no tener consecuencias directas, ¿verdad? En términos de los casos que él tiene, porque podría negociarlo. Bueno, que se la juegue, porque el caso de la CPI, en marzo, ahorita también, van a darle seguro go a las investigaciones. Bueno, que siga en ese camino y que expulse al comisionado, al grupo del comisionado de los derechos humanos de la ONU. Entonces, él está en ese sentido también haciendo una zanja para sí mismo, ¿ok? Y podría continuar ahí. ¿Y hasta dónde aguanta esa tensión el pueblo venezolano? Esa es otra decisión que va a ocurrir. No estoy llamando al levantamiento, sino son escenarios que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, mientras que lo que se está planteando a través de la comunidad internacional es, vamos a llegar a algunos términos en la que podamos coexistir y poder ir a una transición democrática en Venezuela. Entre esos dos escenarios, yo creo que está metido Maduro. Y María Corina está metida en el escenario donde todo el mundo la está presionando para que nombre un sustituto y en la que ella no puede nombrar, porque si ella nombra un sustituto, traiciona, mata la esperanza en Venezuela y no da el resultado que los venezolanos aspiran de poder resolver en este año la crisis política que vive el país. Mira, Antonio, hay una inquietud que yo te voy a reflejar con respecto a Maduro. Maduro no es un político, Maduro es un criminal. Va a pensar como criminal. Él ya está en lo que a él respecta, está llevando a cabo un proceso electoral donde el mayor triunfo se lo va a llevar él. De allí, esta semana hizo un nombramiento de padrino, que yo no sé por qué lo llama padrino, eso nunca ha sido parte del léxico político, pero sí del léxico criminal, porque recordemos lo que hacen los padrinos, pues, ¿me entiendes? Son pequeños padrinos y el gran padrino termina siendo Maduro, ¿no? El hombre que da la mano para que se le besen luego de los favores recibidos en los delitos. Entonces, fíjate que todo parece indicar que Estados Unidos y la Unión Europea tenía al ESAP como una manera de poder negociar, porque, a ver, ¿qué puede hacer cambiar de opinión a Maduro con respecto al proceso? Por lo menos a limpiar el registro electoral. Fíjate que según Voto Joven, una ONG, son aproximadamente 3.5 millones de nuevos votantes, no están inscritos en el registro electoral, no tienen derecho a votar, ¿no? Mientras Súmate estima esto en 2.5 millones de ciudadanos que necesitan actualizar sus datos para poder participar en el proceso. Estamos hablando también de la plataforma R4B, que calcula el número de migrantes venezolanos en 7.7 y estima que el 70% que ya son mayores de edad no han logrado nunca inscribirse en el registro electoral de la población que se encuentra fuera con derecho a votar. Yo no creo que eso vaya a solventarse en el tiempo que queda, sobre todo cuando se está planteando elecciones para abril y mayo. Entonces, bueno, quisiera saber tu punto de vista, porque hacia dónde, cómo van a tratar de hacer que Maduro, o con qué elementos pueden tratar de convencer a Maduro de la necesidad de los venezolanos de que haya un proceso electoral limpio con solventando todas estas fallas. Como tú lo señalaste, que tendríamos que verlo como un criminal, ¿ok? ¿Cómo un criminal negocia cuando no tiene opciones de salida? ¿Ok? Si un criminal no tiene opciones de salida, él negocia. Porque quiere preservar su vida, no se va a suicidar. Entonces, ¿cómo se va a ver Maduro cercado? Es precisamente por eso te digo, con factores como Brasil, como Colombia, como Pepe Mujica, todos esos factores que creen en que él realmente se va
a quedar aislado. Por eso te digo, él tiene la opción de quedarse aislado, sí tiene, pero no es una salida en la que pueda garantizarle y preservar su vida. Estoy hablando figurativamente, ¿ok? Para que no diga que estoy invitando a un golpe. No, no estoy invitando a un golpe. Yo creo que esto es una solución democrática y una solución por vía electoral. Entonces, él tiene la capacidad, cuando él está cercado del criminal, de negociar y negociar las condiciones en las que él puede tener garantizada su vida. Entonces, por eso yo digo, Maduro, si te das cuenta, sigue en la ruta electoral, nombra a los padrinos, dice tal, él no descarta, él Damaso, va a haber una elección en Venezuela. Lo que tenemos que preguntarnos si va a ser tipo Nicaragua o tipo semi libre, justa y competitiva. Y todo eso que tú señalas que es cierto, que son el registro electoral, eso viene después que se tome la decisión política, porque esto es una cuestión política, esto no es una cuestión electoral. Aquí hay una discusión política donde todos los factores que quieren una salida pacífica en Venezuela concurren y concuerdan en esta acción. Entonces yo creo, aquí hay que tener, como siempre hemos hablado, paciencia, confianza en el liderazgo de María Corina Machado. Porque, ¿qué pasa? La gente me dice a mí, tengo miedo. Ok, el miedo es natural. Bueno, Pero ya yo tengo tienen miedo miedo. los chavistas, ya tienen miedo los chavistas. Pero yo tengo miedo cuando yo no tengo una visión de futuro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando uno se mete, que iba para los Andes y subía, ¿verdad?, de la mesa, de la puerta para la mesa y se metía la neblina, a uno le daba miedo porque uno no sabía cuán cerca estaba del precipicio. Por eso, porque no había una visión. A lo que se despejaba el miedo se te quitaba. Y porque ya tú sabías por dónde ibas a pasar. Igualmente, el miedo que hoy existe en Venezuela tiene que estar despejado por María Corina Machado. María Corina está conduciendo esto de una manera que ella sabe para dónde va. Entonces, esa confianza que hay que tener, paciencia, confianza en ese liderazgo de conducción que va bien y seguir apuntando a hacer las cosas para una elección también, que son el 600K, gana, ¿verdad? Y seguir en la unidad, porque eso es lo que nos va a dar fuerza en el momento en que se llega al acuerdo, sea cual sea, ¿verdad? Hay que estar listo para poder participar en la parte democrática. Entonces yo creo que ambos están jugando, ¿verdad?, su parte dentro de este escenario. Maduro, vuelvo a insistir, como lo dije al principio, está más débil que la otra parte porque no goza. Tú bien lo has dicho, tiene la cúpula militar, pero no tiene todo el estamento militar. Y eso hay que ponerlo, porque si bien es cierto, entre las Fuerzas Armadas no hay mecanismo de coordinación para poder hacer acciones militares, porque está fragmentada, pero hay en los procesos, un proceso electoral, ellos sí participan y ellos están ahí y ellos son la parte importante para hacer validar la voluntad del pueblo. Entonces, como ocurrió en el 2015, recuerda, en el 2015, Diosdado quiso darle una patada a ese proceso electoral y Padrino López se la atravesó y dijo, hay que respetar la voluntad, y fue al Consejo Nacional Electoral con Tibisay y fue cuando dijeron, se cierran los centros. Entonces, porque en ese momento la presión interna de las Fuerzas Armadas era que ese proceso no había nadie en los colegios para seguir, y Padrino en ese momento jugó de acuerdo al librito. Antonio, muchísimas gracias. Para cerrar, voy a leer de las personas que han participado en esta, escuchándote, ¿no? Participando en este live, nos dejan sus mensajes. Fíjate, el doctor Ocando nos dice, la visita del embajador ruso para preparar la visita de Maduro a Rusia es un claro indicio de que Maduro va a estrechar los lazos con Putin para terminar de darle el golpe final al acuerdo de Barbados. Por favor, coméntenos algo sobre este tema. También nos dicen aquí, a ver, estoy buscando para que Giovanni Medina dice, ¿y ustedes creen que ellos van a pedir liberación de sanciones para entregar el poder? Es la pregunta que siempre está en todas partes. Antonio Suber, ok, por eso el triunfo tenemos que amarrarlo bien, ya que el régimen no va a entregar fácil a menos que se vayan del país.
Bueno, por ahí, y la última es de JCIL 1977, dice una consulta, si vamos a elecciones y Dios quiera, María Corina Machado gana las elecciones, ¿qué pasará con el fiscal, con el defensor del pueblo, ya que ellos pueden destituir a María Corina Machado unos días posteriores? A ver, para cerrar, ¿no? con algunas respuestas para quienes participan con nosotros en este live. Con respecto a la visita del canciller ruso, recordemos que él hace esa visita anualmente, es cierto. Es importante, es conversar, ver cómo están los convenios, es ver la geopolítica. Recordemos que Maduro ha dicho que él está alineado él reconoció la invasión de Putin a Ucrania, pero Maduro necesita no solamente que le den un apoyo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, ¿verdad?, de buscar cómo aislarse, porque si lo que viene a plantear un aislamiento de Maduro, de la comunidad internacional en términos como en el 2018, él necesita recursos económicos. Y ahorita Rusia, si bien es cierto, le está yendo mejor en Ucrania, porque Occidente no quiere terminar de financiar y darle el armamento ¿cómo se llama?, Zelensky para defenderse. Los recursos que tiene ahorita Moscú son básicamente para la guerra. Entonces no tiene dinero para financiar a Maduro, que es lo que Maduro va a necesitar fuertemente. En términos de estar consolidados para la elección con María, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la última fue ¿cuál? Bueno, nada, ¿qué va a pasar con el fiscal y los otros poderes públicos? Con los otros poderes públicos es parte de la negociación, porque definitivamente tú no puedes llegar y ahí vas a tener que darle, o sea, porque si los poderes públicos continúan, no puedes hacer una gestión. Entonces, realmente es parte de la negociación en términos de validarlos al tiempo de que asuma la presidencia María Corina, si fuese el caso, para poder tener una transición en Venezuela, porque de otra manera no hay una transición en Venezuela, porque vamos a vivir en un conflicto que no va a permitir salir de esa crisis que hoy vive Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, en su lo pueden seguir a través de @andelacruzpiso, ¿no? Y agradecimos pues por darnos una lectura con respecto a todo este planteamiento luego de la detención de Rocío San Miguel, del activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, y de la expulsión de este grupo de los derechos humanos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que intempestivamente pues, fueron sacados de Venezuela, y lo que esto significa, ¿no?, para la gente que ha sido víctima pues, de todas estas violaciones. ¿Qué va a pasar? Y si este proceso electoral, que lo tiene perdido Maduro, pues se puede llevar. Porque Maduro va a llevar a cabo, de todas maneras, el proceso electoral, tal como lo ha dicho Antonio, pero los venezolanos queremos unas elecciones medianamente tomadas en cuenta y observadas por la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Un gran apoyo a la familia de Rocío San Miguel y a Rocío. O sea, realmente nuestro gran apoyo. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, amigos, a ustedes, gracias por su sintonía. Lo dejamos aquí con este like que queda tanto en mi cuenta como en colaboración con la cuenta de Antonio de la Cruz. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Damaso. Un gran placer.